Hola, bienvenidos a esta segunda sesión de tercer parcial. Vamos a continuar con las reacciones. En este caso, vamos a analizar la reacción de primer orden. Entonces, en este tipo de reacciones, el reactivo, vamos a llamarle R para generalizar, vemos que la concentración de R va a disminuir de manera exponencial, es decir, conforme la reacción se vaya dando, el reactivo va a ir desapareciendo. ¿De qué manera va a desaparecer? Pues de la siguiente forma. Va a decaer o va a desaparecer conforme avance el tiempo y va a ir disminuyendo de manera exponencial. Vemos aquí que si graficamos R con respecto a T, lo veríamos de esta forma. Entonces, al principio, ¿cuánto tenemos? Tenemos una concentración inicial, que es esta R entre corchetes cuadradas con un subíndice 0. Y entonces esa concentración pues es la del principio. Pero una vez que inicie la reacción, pues va a ir disminuyendo. Hasta que idealmente o teóricamente en el infinito desaparecerá. Entonces la ecuación diferencial que representa este comportamiento es la siguiente. Quiere decir esta ecuación que el negativo, acuérdense que es porque desaparece, es el cambio de la concentración del reactivo con respecto del tiempo va a ser igual a una constante K, en este caso de primer orden, multiplicado por la propia concentración. Quiere decir entonces que la rapidez para una reacción de primer orden depende de la concentración. Ahora, lo que hacemos es un procedimiento matemático para despejar esta ecuación y ordenar los términos del mismo tipo en un lado. Y entonces vean que bueno, no apareció aquí bien en la foto, pero si se dan cuenta, aquí tengo dr entre dt. Lo que voy a hacer es que este dt lo paso a la derecha y r que está multiplicando lo paso a la izquierda, pasa dividiendo. Aquí ya no aparece, pero aquí debería estar abajo la concentración de r, así como acá. Es dr entre R, o sea, la concentración, y lo integro. ¿De dónde lo integro? Ah, bueno, pues de mi concentración inicial hasta la concentración que a mí me interese. Vamos a llamarle R subíndice A, que sería la concentración actual. Es decir, que esta concentración inicial está dada en el tiempo cero, cuando apenas no ha iniciado o cuando va iniciando apenas la reacción. Y esta sería cuando ya pasó algún momento y sabemos cuánto tiempo ya pasó. Bueno, entonces, la integral de esto va a ser igual a el negativo de la constante por la integral de dt. Entonces, aplicando la integral, el resultado es esto. El logaritmo natural de r evaluado desde la concentración inicial del reactivo hasta la concentración que me interesa. Y esto va a ser igual a k multiplicado por el tiempo cero hasta el tiempo que me interesa. Entonces, resolviendo esto, nos queda como el logaritmo natural de la concentración del reactivo menos el logaritmo natural de la concentración inicial, que va a ser igual a menos k por el tiempo. Reordenando, nos queda que el logaritmo natural de la concentración de mi reactivo en cualquier momento va a ser igual al logaritmo natural de la concentración inicial menos la k por el tiempo que ya pasó. Entonces ahí vemos que esta cosa es el logaritmo natural de la concentración evaluada en el tiempo t. R0 quedamos que es la concentración inicial y K en este caso es la constante de rapidez de orden 1. Al graficar esa ecuación, esta ecuación que tenemos aquí encerrada, cuando la graficamos vemos que es una ecuación de la recta, en donde en el eje de las Y graficamos el logaritmo natural de R subíndice A y en el eje de las X graficamos el tiempo. Entonces, el origen de donde va a partir esta recta va a ser exactamente el logaritmo natural de la concentración inicial y la pendiente va a corresponderse con el valor de K. Ahora,
Para determinar el tiempo de vida media, utilizamos la misma ecuación. Lo único que hacemos es que ahora la concentración inicial que nos interesa encontrar es exactamente la mitad, perdón, la concentración que nos interesa encontrar es exactamente la mitad de la concentración inicial. Recuerden que el tiempo de vida media o semivida significa el tiempo que pasa para que mi reactivo disminuya desde el inicial hasta la mitad del valor de la concentración. En ese caso, R subíndice A lo sustituimos por la mitad de la concentración inicial y T lo sustituimos por T subíndice a un medio, es decir, la vida media. Entonces tenemos que esta es la misma ecuación general, nada más que ahora aquí ya lo sustituí y vemos que el logaritmo natural de la mitad de la concentración inicial debe ser igual a el logaritmo natural de la concentración inicial menos K por el tiempo. ¿Pero cuál tiempo? Bueno, pues el tiempo de vida media, porque es cuando esta cosa vale a la mitad. Y fíjense que no necesitamos saber cuánto vale la concentración. Ahorita van a ver que esto se van a cancelar y nos van a quedar en términos de la fracción que conocemos, en este caso que es de un medio. Entonces, cuando despejamos, tenemos que lo pasamos restando y nos queda esto. Luego, por una ley de los logaritmos, a este, si le estoy restando otro logaritmo, lo podemos expresar como el logaritmo del cociente, donde el dividendo es este y el divisor sería esto. Entonces nos queda el logaritmo natural de un medio de R0 entre R0. Y va a ser igual a menos K por T medios. Ahora nos interesa despejar T medios. Si se dan cuenta aquí, la constante, la concentración inicial y otra vez aquí abajo la concentración inicial son el mismo término, así que se cancelan. Entonces, como se cancelan, nos queda nada más un medio y tenemos logaritmo natural de un medio igual a el negativo de K por T medios. Entonces, despejando, nos queda que T medios es igual a el negativo del logaritmo natural de un medio entre K. Esto es igual a, o prácticamente igual a, 0.693K. Quiere decir entonces que si nosotros conocemos el tiempo de vida media, perdón, si conocemos la constante de rapidez de orden 1, podemos determinar automáticamente el tiempo de vida media simplemente haciendo la división de 0.693 entre K. Veamos un ejemplo. Este es utilizando la descomposición de un material radiactivo. Bueno, entonces dice, la vida media de tipo primer orden, ya nos está dando aquí el tip de que es de primer orden la descomposición del carbono 14 radioactivo es de más o menos 5.720 años. O sea, la semivida de descomposición del carbono 14 es de 5.720 años. Calcula la constante de rapidez de la reacción. Está pidiendo cuánto vale K. Después en el inciso B te da un par de datos. La abundancia natural del carbono 14 es de 1.1 por 10 a la menos 13 mol por ciento. Quiere decir que de todo el 100% de compuesto que hay, el 1.1 por 10 a la menos 13 por ciento corresponde a materia viva. Ok, ahora, en un análisis radioquímico de un objeto que se encontró en una excavación arqueológica, demuestra que el contenido de ese objeto de carbono 14 es de 0.89 por 10 a la menos 14 mol por ciento. Y te piden que calcules la edad del objeto. Vamos a calcular primero la constante de rapidez. Si ya tenemos la vida media, pues automáticamente calculamos K. ¿Cómo? Aplicando esta ecuación. Y vemos que dividiendo por 5.720 años nos da 1.2115 por 10 a la menos 4 años a la menos 1. Ahora, ¿cómo encontramos la edad del objeto? Es el tiempo que ha pasado para que la concentración del carbono 14 decaiga desde el valor inicial hasta el que se midió en el análisis radioquímico. Entonces, ¿cuál es el valor inicial del carbono 14?
pues es de 1.1 por 10 a la menos 13. Y el valor actual es el que se acaba de medir en el estudio de radioquímica. Y eso nos dio 0.89 por 10 a la menos 14. O sea, es bastante menos que el inicial, ¿no? Entonces utilizamos la ecuación de primer orden, esta de aquí, para obtener. Vamos a hacer primero el análisis general. Lo que a mí me interesa es el tiempo. O sea, si yo conozco la concentración actual y la concentración inicial, y además conozco la constante de rapidez, la única incógnita que me queda sería el tiempo. Y ese tiempo es el tiempo que se tardó esta cosa inicial en llegar a la concentración actual, ¿no? Entonces, despejando directamente tenemos que esto pasa restando y esto cosa pasa dividiendo, el signo se lo lleva. Ahora aplicamos aquí la propiedad de los logaritmos naturales y nos queda que la concentración actual entre la concentración inicial, y a todo eso le saco el logaritmo natural. Vean, no me olvido del signo menos y el valor de K está dividiendo. Ahora sustituimos los valores, ¿no? Entonces el valor actual de la concentración del carbono 14, el valor de la concentración inicial y el valor de K. Al hacer la operación nos dan 20.754.68 años. Y entonces esa es la edad del objeto. ¿Qué pasaría si graficamos este comportamiento con los datos obtenidos? Vean. En el eje de las Y, gráfico la concentración del carbono 14 y en el de las X el tiempo. Vemos que parte de la concentración inicial de carbono 14, que ya vimos que es de 1.1 por 10 a la menos 3, y conforme pasa el tiempo va decayendo. Entonces vean, T0 significa el último momento que el objeto tuvo contacto con materia viva, es decir, hay rastros de materia viva en ese objeto y en ese momento se queda. Y empieza a hacer su proceso del tiempo, digamos, hasta que de repente los arqueólogos lo encuentran en este punto. ¿Cuánto vale ese punto? Ah, pues vale 20.754.68 años después. Ahora, esa ecuación que vimos, la ecuación del logaritmo natural, que es esta de aquí, su forma exponencial es esta. La concentración actual es igual a la concentración inicial de reactivo multiplicado por la exponencial con un exponente cuyo valor es el negativo de la constante de rapidez por el tiempo. Vamos a ver un ejemplo utilizando esa ecuación. Nos dice que hay una reacción general que la concentración del reactivo nos da una concentración de un producto B y un producto C y que es de primer orden. Y te dice que su tiempo de vida media es de 100 segundos. Te pide que calcules la fracción que se habría consumido al pasar 8 minutos. Es decir, tú tienes tu reactivo R con cierta concentración, empieza la reacción, ya sabes que tiene 100 segundos de tiempo de vida media. Entonces, cuando pasan 8 minutos, ¿cuánto ya se consumió? ¿No? Bueno, la otra parte sería la fracción remanente, es decir, cuando ya pasaron cierto tiempo, ¿cuánto queda de reactivo? Y eso nos lo da esta ecuación. ¿Cuánto queda de reactivo? Es la fracción remanente. Y la fracción remanente se calcula despejando este término, pasándolo para acá, dividiendo. Y vamos a ver que realmente es una fracción. Es la concentración que queda entre la concentración original. Si yo a la concentración original le digo que es mi 100%, y esta cosa obviamente va a ser menos del 100%, ¿no? Por lo tanto, estoy dividiendo algo menor a 100 y eso me va a dar una fracción, es decir, menor a 1. Y eso me queda que lo igualo a esta exponencial. Entonces, vean, si la fracción remanente es esto, por lo tanto, la fracción consumida sería 1 menos lo que me queda, es decir, 1 menos esta fracción, que es lo mismo que 1 menos este término, ¿sale? Ahora, para nuestro caso que nos ocupa, como ya tenemos o el ejercicio nos da el tiempo de vida media que es de 100 segundos, pues aquí lo único que me hace falta es la constante K. Y entonces calculo que la constante K
con el tiempo de vida media vale 6.93 por 10 a la menos 3 segundos. Esa es la constante de rapidez. Ahora, como ya tengo este valor y nos están pidiendo cuánta fracción se consume, pues simplemente sustituimos los valores de K y de T en esa ecuación. ¿Ok? Entonces, convertimos primero 8 minutos a segundos, que da 480 segundos. Y entonces calculamos la fracción consumida como 1 menos E, es esta ecuación de aquí. Y sustituimos el valor de K y el valor de T. 8 minutos y el valor de K. Si se dan cuenta, ya no pongo las unidades porque K está en segundo a la menos 1 y tiempo está en segundos, así que se anulan. Por lo tanto, al resolver esta ecuación me da 0.96. Si lo multiplico por 100, pues me da el 96%. Quiere decir entonces que la fracción consumida para este reactivo a los 8 minutos es del 96% o en porcentaje, o en fracción sería el 0.96. Ahora lo que veremos sería cómo aplico una regresión lineal a partir de un conjunto de datos para encontrar mis parámetros de la reacción de primer orden. Y eso se los voy a explicar en el siguiente video.